Hay que tener en cuenta que lo que vamos a hablar en este video fue en el entorno, en el marco del primer discurso de Milei en la ONU, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando otras personas en su primer discurso tratan de quedar bien, de dar una buena imagen, Milei llegó y dijo todas las cosas como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? Una de las primeras cosas que dijo fue una serie de palabras alertando a las demás naciones de la gravedad, del peligro de seguir conduciéndose por este camino globalista. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer, vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Para resumir lo que luego Milei continuó diciendo en su discurso de una forma que cualquiera lo pueda entender, básicamente se remontó al contexto en el que fue creada originalmente la Asamblea de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas en general, diciendo que es innegable reconocer el mérito que ha tenido en sus inicios, trayendo paz al mundo y dándole un progreso económico notable. Pero luego, como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas, esta organización dejó de velar por los derechos humanos de las personas y comenzó a cambiar para beneficiar a las grandes élites. Dejó bien en claro que la ONU hoy en día se mete en cada país, tratando no solamente de decirle cómo cada país se tiene que comportar, sino también diciendo lo que cada ciudadano de cada país tiene que hacer. De esta manera, según Milei, pasamos de una organización que velaba por la paz de los ciudadanos a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre una variedad de temas que hacen a la vida en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Luego siguió exponiendo a estos chantas, diciendo que la Agenda 2030 que tanto quieren imponer no es otra cosa que una idea socialista que pretenden resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra las libertades de los miembros que la componen. Lejos de lograr solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, esta agenda lo único que hace es fomentarlo. También aprovechó para sacarle en cara las malas decisiones que se han tomado durante la pandemia, diciendo que esto debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad es un crimen que se comete ante un grupo bastante considerable de personas, generalmente personas civiles, personas comunes, y que eso afecta a toda la humanidad. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Y no te pienses que quedó ahí, estamos llegando a la mejor parte. Milei no se olvidó de lo hipócritas que fueron en la ONU, que por un lado decían defender los derechos humanos y por otro lado le abrían las puertas a naciones que son una dictadura como Cuba, Venezuela, así como también sociedades extremadamente retrógradas que restringen las libertades de las mujeres como Afganistán. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. ¡Qué manera de cantarle la posta en la cara! Básicamente armó todo su discurso en base a decirles en la cara, a refregarle todo lo que están haciendo mal últimamente en esta organización. Lo cual es digno de aplaudir, porque si prestás atención, no hay fallas en su razonamiento. También la ligó el Foro Económico Mundial, que ya lo he mencionado varias veces en mis videos, el cual lo meto siempre en la misma bolsa que
que las ONG, que la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, y demás organizaciones que, como siempre digo, no sirven para nada. Las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Hasta incluso ha llegado a tocar el tema de Argentina con las Islas Malvinas, reclamándole a la ONU que no se ha metido ayudando a los territorios a que puedan mantener los territorios que le corresponden. Así como también hizo referencia a cómo la ONU no se ha metido en algo tan importante, quizás lo más importante que está pasando hoy a nivel mundial, que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, que ya hace más de 2 años que sigue vigente y ha dejado muchísimos heridos y fallecidos. Lejos de contribuir para que eso no ocurra o que se detenga, Milei expresó que la ONU lo único que hace es perder tiempo en imponerle a los países pobres condiciones para decirles cómo y de qué forma deben producir, con quién vincularse y en qué creer, como por ejemplo pretende dictar el presente pacto del futuro, el cual Milei se proclamó firmemente en contra. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. De todas maneras, dejó bien en claro de que estamos a tiempo a cambiar, pero que es extremadamente importante cambiar el rumbo a donde nos estamos dirigiendo. Que no tiene sentido seguir persistiendo con una agenda que ya ha demostrado que ha fracasado. También hizo referencia a que siempre ocurre lo mismo con la izquierda. Establecen un modelo de acuerdo a lo que ellos creen que la gente tiene que hacer. Y cuando la gente libremente actúa de otra manera, no tiene mejor remedio que reprimir, que coartar, que restringir su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Y como siempre hace en sus discursos, Milei dejó bien en claro de que Argentina está pasando un proceso de transformación y que ahora está abrazando las ideas de la libertad. Eso significa que esos son los principios que van a guiar a Argentina en el plano internacional. ¿Qué significa eso? Bueno, mejor te dejo el video que Milei mismo lo explica. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad. Y básicamente al final de su discurso dejó bien en claro de que si la ONU quiere retomar las ideas iniciales por las que originalmente esta organización fue creada, pueden contar con el apoyo incondicional de Argentina en busca de la libertad de otros países también. Pero por otro lado, Argentina no va a acompañar ninguna decisión que restrinja las libertades individuales o de comercio de las personas. No importa qué institución la promueva o cuánto consenso tenga. Y hasta se animó a proponer una nueva agenda. La agenda de la libertad. Invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. ¿Qué opinión tenés acerca de este discurso que dio Milei en la ONU? Yo creo que no solamente nos sirve a los argentinos para sentirnos bien representados a nivel internacional, sino que también sirve de inspiración a muchos otros países
para que empiecen a despertarse de a poco e ir en busca de las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Voy a leer tus comentarios. Antes de irme te quiero compartir este video donde Milei humilla completamente al peluche de Maduro. Te veo ahí, lo seguimos. Nos fuimos de allá.